Hoy bastante interesante. Al final tal vez terminemos 15 minutos después de lo acostumbrado, porque haremos una oración especial. Ya verán por qué y de qué se trata. Y quiero compartir hoy un mensaje individual, o sea que no forma parte de ninguna serie, y todo esto a raíz de los eventos que hemos vivido en los últimos días en nuestro país. Una serie de eventos que se nos han acumulado y que han producido todo tipo de reacciones, sentimientos, pensamientos, opiniones en la sociedad. Pero no únicamente en los últimos días, todo esto es algo que venimos arrastrando ya de muchos años atrás, como hoy lo veremos en la palabra. Y México ha vivido sin duda en su historia moderna, pues tiempos complicados, tiempos difíciles, donde como nación nos hemos ido en cada área cada vez deteriorando más y más y más y más. Yo recuerdo cuando asistí a la iglesia de pequeño, que tendría unos 10 años, o sea, esto fue hace como 8 o 10 años aproximadamente, para que se den una idea. No se crean, no soy tan joven. Algunos dicen, se nota. Muchas gracias. Yo recuerdo que de repente invitaban a predicadores y muchos de ellos cada año salían con un mensaje motivacional que yo le llamo a veces panchero, que consistía básicamente en gritar como locos que este era el año de nuestro país. Y seguramente tú llegaste a formar parte de alguna reunión como estas, en las que alguien se paraba al frente y al iniciar el año o en cualquier momento del mismo decían: y este es el año en el que veremos la gloria de Dios y avivamiento y el fuego de Dios descendiendo. Impactaremos en las más altas esferas del gobierno y en los medios de comunicación, y México será para Jesucristo, y este es el año de México, aleluya. Y la iglesia y sacaban las matracas y aplaudían, y transcurría el año y no pasaba nada. Siguiente año otro predicador diciendo lo mismo, la misma reacción. Y yo decía, pues, ¿no que el año pasado había sido el año de México? Ahora, ¿qué dijo Dios que siempre no, pero que este sí? Ya han pasado muchos años desde ese entonces. Y te pregunto, ¿ha sido alguno de ellos el año de México? ¿Ha habido el avivamiento que se gritaba a los cuatro vientos? ¿Ha habido el impacto a los medios de comunicación, al gobierno que se ha anunciado? Por supuesto que no. México no ha ido avanzando, se ha ido deteriorando en cada área. Empezando por nosotros, que predicábamos que habría un despertar. En vez de despertar, la iglesia se ha dormido. En vez de que la gente viniera a Cristo y acabáramos con la idolatría que ha imperado en este país durante años, y juzgábamos y criticábamos, y algo que caracterizaba al cristiano promedio es que él señalaba a los demás, y se nos olvidó que Jesús dijo que para poder sacar la paja del ojo del hermano hay que ver bien, y para ver bien primero tenemos que sacar la viga de nuestro propio ojo, y no nos damos cuenta que somos igual de idólatras que lo que juzgábamos o criticábamos o señalábamos, que a lo mejor no adoramos una estatua, una imagen, un papel, una piedra, pero que el cristiano ahora se ha vuelto también idólatra de los ministros de culto, idólatras de los cantantes de alabanza. Llegan y piden autógrafos a servidores del Señor, buscan el consejo del pastor antes que Dios. Hemos sustituido a Dios, y eso es lo que significa la idolatría. No hemos avanzado en esta área absolutamente nada. No ha habido avivamiento, no ha habido impacto, no ha habido todo lo que veníamos anunciando que iba a ocurrir, o que vienen anunciando que iba a ocurrir. En materia de seguridad, la Biblia dice que en los últimos tiempos la maldad se va a aumentar, y la maldad se ha aumentado, y somos un fiel testimonio de ello. Y somos testigos de que esto no se debe al gobierno que está en el momento, porque hace 4 años, antes de que hubiera un cambio en la presidencia y un cambio de partido, un gran grupo de ciudadanos le da un voto de castigo al gobierno que en ese entonces estaba, pensando que la delincuencia y la inseguridad y violencia que había era debido a su guerra contra la delincuencia, y lo consideraban como un capricho personal, y se enojaron y dijeron: vamos a cambiar, y cambiamos, y todo sigue igual. Porque como hoy veremos, el problema no es quién está gobernando, no son los colores del partido. El problema, y te lo voy a demostrar con la Biblia, somos todos nosotros como sociedad. Y si no cambia México, hablando de los mexicanos, tú puedes quitar a todos y cada uno de los gobernantes, pero si no cambia nuestro corazón, ¿sabes qué va a pasar? Van a tomar posesión otros que estén igual o peor. Como hoy veremos, la Biblia dice que el problema es toda la nación, no un grupo selecto de personas. En temas de transparencia hay asuntos por resolver, y podemos así seguir hablando de diferentes ejemplos. En temas de derechos humanos también muchos están indignados porque hay asuntos que consideran no se han resuelto.
Y lo último que acontece, que es lo que despertó todo este malestar, pues es el ya famoso y conocido gasolinazo. Y hoy quiero tratar un tema especial a raíz de todo este producto de reacciones, sentimientos, emociones, pensamientos, propuestas. Un tema que yo voy a tratar con mucha delicadeza, porque yo como pastor no puedo emitir una opinión personal a favor o en contra de X, Y político o partido político. Entonces quiero hablar únicamente de cuál es el sentir general de la sociedad y qué dice la Biblia que tenemos que hacer nosotros al respecto, independientemente del color de tu partido, si es que tienes, yo soy apartidista, o si estás a favor o en contra de ciertas decisiones que se toman en el gobierno. Aclaro antes de empezar que cuando yo menciono la palabra gobierno, gobernantes, estoy hablando de todo el país en general, no únicamente de uno o algunos o algún partido político, sino estoy hablando en términos generales. Y dentro de todo esto, yo quiero preguntar qué es lo que nosotros tenemos que hacer, porque a raíz de estos eventos que a lo mejor si se hubieran planteado en otro contexto no hubiera habido esta revuelta, pero para muchos ha venido a ser como la gota que derramó el vaso. Algunos entienden los ajustes, otros no, otros dicen lo entiendo, pero ¿por qué viene todo esto precedido de lo que ha venido sucediendo? Es decir, que nos están a nosotros como sociedad imponiendo algunas cosas, pero el gobierno viene y se han saqueado en estados miles de millones de pesos y se anuncia en diciembre los bonos millonarios que se llevarían los legisladores, y todo esto como que fue enfureciendo a la sociedad, y el último aviso del gasolinazo pues viene a ser para muchos la gota que derrama el vaso. Y en muchos hay indignación, en otros enojo, odio. Tenemos aquí algunos grupos de WhatsApp de los estudios bíblicos, y ahora que se anunció, pues bueno, fue una auténtica revolución, ¿verdad? Algunos hermanos mejor dijeron, me salgo del grupo, porque algunos mandaban mensajes de odio y el gobierno, y otros de desánimo y de miedo y de temor, y otros también palabras de ánimo, gracias a Dios, y de paz y de lo que tenemos que hacer. Pero hubo toda una serie de situaciones que me impactaron a mí, porque me doy cuenta que es tanto dentro como fuera de la iglesia, estamos viviendo los mismos cambios y muchas veces no estamos teniendo la reacción adecuada. Y por si todo esto no fuera suficiente, estamos unos días de que tome posesión en Estados Unidos el nuevo presidente, que ni se ha sentado y le basta tomar su teléfono, mandar unos tweets para elevar cada día más nuestro dólar. Y hay algunos que son optimistas, otros pesimistas, pero la mayoría de los expertos financieros pronostican que no nos esperan como nación buenos tiempos, que el dólar puede llegar a subir incluso por ahí de los 24 o 25 pesos. Y en medio de todo esto yo quiero preguntar, y este es el título de mi mensaje, ¿qué debo hacer por mi nación en tiempos difíciles? ¿Qué tengo que hacer por mi país en tiempos difíciles? Además de lo que es obvio y evidente, además de ser un buen ciudadano y honesto, y si tienes posición de autoridad, ejercerla como una buena influencia, yo quiero hoy hablar de 3 principios que estos aplican para todos. No importa si tienes o no autoridad, si tienes o no poder, si eres clase baja, media, alta, realta, super baja, todo eso no importa. Todo lo que hoy veremos lo podemos poner en práctica todos los ciudadanos, no importa si estás en el gobierno, en la IP, no importa qué partido político perteneces, si eres apartidista, si estás a favor o estás en contra de los cambios que ha habido, del gobierno, de los gobernantes. Esto es un mensaje general para absolutamente todos. Y quiero que veamos la reacción de algunos hombres de Dios en tiempos difíciles que ellos vivieron en su momento, en un contexto mucho más complicado que el que nosotros estamos viviendo. Vamos a ver lo que ocurrió con algunos de ellos y cuál fue su reacción. Y quiero comenzar leyendo una porción de la oración de Daniel en Daniel capítulo 9 versículo 1. Daniel había sido llevado cautivo a Babilonia, y él era un joven que lo llegó a tener todo, y que por culpa, digo por culpa entre comillas, lo voy a explicar ahorita, pero podríamos nosotros ver su historia y decir, es por culpa de sus antepasados, de los líderes religiosos y políticos que le precedieron, por culpa de sus padres, de sus abuelos. De repente un día Nabucodonosor cita Jerusalén, la invade y se lleva todo, y se lleva a algunos jóvenes que dice la Biblia que eran de los hijos de los príncipes, o sea que él era de clase alta. Él era un joven que lo que le ocurrió no es que le aumentaron la gasolina del camello que manejaba en ese entonces.
Lo que a él le ocurrió como consecuencia de malas decisiones de su autoridad y de sus antepasados es que lo llevaron como esclavo y él perdió su familia, sus bienes, sus posesiones, su posición social. Él pierde su empleo, todo, y es llevado como un vil esclavo junto con un grupo de amigos y conocidos suyos, todos hijos de los príncipes. Ponte en el lugar de Daniel. Él estudiaba en el TEC de Jerusalén. Él vivía en las lomas de Judá. Él tenía un depa al que se iba de vacaciones con vista al mar Muerto. Él era un joven de clase alta, hijo de los príncipes, o sea, hijo de las personas más importantes de la sociedad. Y lo pierde todo. ¿Y cuál fue su reacción? ¿Se enoja, se amarga, se llena de temor? No. Él busca a Dios y Dios lo respalda. En medio incluso de un gobierno lleno de corrupción, de idolatría, él se convierte en una autoridad importante y empieza a ser de bendición, empieza a hacer luz a los que le rodean. Y menciono esto y es importantísimo que lo retengamos en nuestro corazón, porque si hay alguna esperanza para que nuestro país despierte y cambie, tiene que empezar primeramente en nosotros. Primero tiene que haber un despertar, un avivamiento en nuestros corazones, para que entonces quizá podamos contagiar a otros y ver un México distinto. Daniel ora e intercede por su pueblo, y dice Daniel capítulo 9 versículo 1, que en el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, ya gobernaban los medopersas en ese entonces, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Sería mejor que se hubiera traducido como desolaciones de Jerusalén durante 70 años, porque al decir en 70 años parece ser que desde aquí a determinado tiempo van a transcurrir 70 años, cuando realmente Jeremías había anunciado que sería llevada cautiva y esclavizada durante 70 años. Jeremías 25:11 y 29:10 nos lo confirma. Volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego. ¿Qué es lo primero que hace Daniel? ¿Mandar memes a sus amigos? Busca a Dios en oración y ruego. Pero es fascinante su oración. En ayuno, cilicio y ceniza, que era un símbolo de lamento. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Lo primero que hace es hacer una confesión delante de Dios. Su confesión es la siguiente: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Versículo 5 dice: mis antepasados, mis expolíticos, los exgobernadores y exsacerdotes y mis padres pecaron y por su culpa estamos como estamos. ¿Fue lo que ora Daniel? Daniel no señala a otras personas, se incluye dentro del problema. Él ora en primera persona, y si tú lees aquí el versículo 18, aproximadamente 20 veces, él habla del pecado que cometió la nación. Por culpa de su idolatría, de su rebelión, Dios le anunció al pueblo a través de Jeremías que serían llevados cautivos, y se cumplió. Y Daniel lo dice: por culpa de ellos, mira lo que estoy pasando. Antes estábamos tan bien y me secaron la gallina de los huevos de oro. Daniel no señala las clases políticas del pasado, del presente o del futuro. Se incluye dentro del problema. Y no estoy con esto queriendo excusar o justificar a gobernantes corruptos. Ahorita voy para allá. Lo único que estoy haciendo es demostrar en primer lugar que nosotros somos parte del problema. Y que de nada serviría que tú cambiaras a toda la clase política si no cambia México como sociedad, porque entonces ocuparán el cargo otros igual o peor de corruptos. Si no hay primero un arrepentimiento y una conciencia común del daño que todos nosotros hemos provocado a nuestro país con nuestro pecado, como ciudadanos, como hijos de Dios. Daniel dice: hemos pecado, en primera persona. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas, no hemos obedecido a tus siervos los profetas. Dice el versículo 7: tuya, Señor, la justicia, nuestra la confusión de rostro. Continúa confesando su pecado. Y dice otra vez, versículo 8: nuestra es la confusión de rostro. O sea, por culpa de nosotros mismos estamos confundidos, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos.
No obedecimos la voz de Jehová, versículo 10. Antes dice, contra él nos rebelamos. No obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Escucha y subraya el versículo 11. Todo Israel, y hoy podríamos decir todo México, y te lo voy a demostrar, traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz. Dijeron, no me importa lo que Dios dice, voy a hacer lo que me da la regalada gana. Por lo cual, subraya y nunca olvides esta porción de la Biblia, por culpa del pecado que todo Israel había cometido, no por la culpa de las decisiones de unos cuantos, sino por la actitud y la corrupción de todos, por lo cual, dice, ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Cuando Nehemías ora por Jerusalén, que había sido destruida en otra ocasión, su oración fue la misma. Él confiesa los pecados del pueblo y se incluye dentro del problema. ¿Qué nos enseña esto? Que lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón a Dios, quebrantarnos y humillarnos y reconocer que nosotros somos parte del problema. Dejar de hacernos las víctimas y rasgarnos las vestiduras mientras señalamos a los altos niveles de los funcionarios y decir, Señor, todo esto se debe a que como nación estamos corruptos, nos hemos apartado de ti, no te hemos tomado en cuenta, te hemos arrancado de nuestras vidas, te hemos ignorado de nuestras familias. Tú preguntas y el 90% de los mexicanos dice, yo creo en Dios, pero ¿se ve en su día a día? No. Vamos a ver cómo Jeremías anunció que había una corrupción total a tal grado que desde el más chico hasta el más grande, dice, todos siguen la avaricia, todos son corruptos. Y unos se rasgan las vestiduras. Pero ¿quién está libre de pecado y puede tirar la primera piedra? Es que él se roba 3,000 millones de pesos. Por supuesto que no es justificable, es un horror esto, que exista en nuestro país y que no pase nada. Que saqueen de tal forma y que salgan inmunes como si no hubiera pasado nada. Pero es un problema general de la sociedad. No es que son ellos como un ente especial de marcianos que llegaron, se apoderaron y nadie puede acceder ahí. ¿Qué pasa cuando alguien de clase baja llega a ocupar puestos de autoridad? ¿Por qué si tantos años se quejó y escuchó a sus padres quejarse, no ahora utiliza la posición que tiene para hacer un cambio? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que se vuelve igual de corrupto que ellos. ¿Y por qué antes no robaba lo que ellos? Porque no tenía acceso. Pero demuestra sus convicciones en su día a día. Y un ejemplo reciente, lo vimos todos nosotros. Cuando recién se dio el aviso del aumento, yo no podía creer lo que veía en televisión. Yo primero pensé que era un grupo de animales en un zoológico queriéndose escapar. Como una manada de vacas ahí corriendo como locos. Y de repente le pongo más atención y eran personas saqueando comercios. Saqueando pipas, saqueando gasolineras, además de la ignorancia y su máxima expresión, porque las gasolinerías ni siquiera pertenecen al gobierno, son de particulares, algunos gobernantes sí, pero otros gente honrada, honesta, trabajadora, que ha hecho su patrimonio a través de los años, bloqueándoles, cerrándoles, no saben ni cómo está la situación, porque somos un país que se dedica a ver telenovelas, que no le interesa la política más que cuando le aumentan impuestos. Pero se sabe todos los casos de la señorita Laura. Gente saqueando centros comerciales, saqueando tienditas, dejando a personas en la ruina. Y algunos dicen en respuesta, les pagaron X o Y partido político. Unos echan la culpa a los otros. Más a mi favor, peor. Porque mientras él se queja de que otros saquean a la nación con miles de millones de pesos, él se vende por 800 pesos. Y en vez de hacer oír su voz y su voto y su opinión de una forma decente, como lo veremos más adelante, lo hace de esta forma bestial. ¿Y sabes por qué no roba lo que roban los políticos? Porque no tiene acceso al dinero que ellos tienen. Pero si tuviera, lo haría. ¿O qué te hace pensar que si no tuvo convicciones y valores para restringirse de robar una televisión, los va a tener si tienen frente miles de millones de pesos? La única diferencia es que ellos tienen acceso a ello, los otros no, pero los dos son rateros y cada quien roba lo que puede. Y el día que el que robó la televisión tenga acceso a más dinero, también lo va a hacer. Yo vi, no sé si ustedes vieron en las noticias, un grupo de changos que estaban haciendo manifestación también. No es en serio y no tiene nada que ver con estas cosas.
estaban indignados porque no podían creer que los maestros de las escuelas dijeran que el ser humano evolucionó del chango. Ellos estaban indignadísimos diciendo, ¿cómo es posible que seres que se matan entre ellos, se secuestran entre ellos, se violan entre ellos, se matan, se roban, se traicionan, se defraudan por dinero? ¿Cómo dicen los maestros que son más evolucionados que nosotros, tan buenos changuitos? Estaban indignados. Y es que realmente parece que los seres primitivos somos nosotros, con las actitudes que a veces tomamos. Ellos pidieron que en el peor de los casos se enseñara que el chango viene del hombre y no al revés, porque nos jactamos de ser una especie evolucionada y no nos damos cuenta que cada vez parecemos más animales. Impresionante la maldad que hay en el país, los actos que llega a cometer el crimen organizado, la forma en que mutilan, en que abusan, en que extorsionan a las personas y no les importa los derechos de los demás en ninguna esfera de la sociedad. Tenemos fuera del gobierno a la IP, a grupos de empresarios poderosos que podrían ellos hacer un cambio para que hubiera más claridad y transparencia, y que no lo hacen porque también están vendidos. Porque mientras les condonen impuestos, porque mientras les concedan las licitaciones y les den los permisos, no importa que los demás roben, si también me dejan a mí robar y explotar a mis empleados y abusar de ellos y no pagarles lo justo. Jeremías por eso dijo, desde el más chico hasta el más grande, todos son corruptos. Todos se han apartado, todos siguen la avaricia. La gente indignada, ¿cómo es posible lo que pasó? Y pregunto, con esas actitudes, ¿va a haber un cambio? Los héroes de antes enfrentaban lo que no estaban de acuerdo de otra forma. Uno de ellos alguna vez se puso una piedra sobre la espalda, el pípila. Los pípilas modernos ahora se ponen refrigeradores sobre la espalda. ¿Sí lo vieron? Dices, bravo, bravo. Por eso estamos así. El problema no es un partido, no es una persona, es que toda la sociedad está contaminada, llena de pecado y corrupción. Y a quien pongas, si no cambia primero nuestra actitud y corazón, seguiremos igual. Y por eso viene un dicho que no es bíblico, pero coincide o va de acuerdo con lo que la Biblia dice: el pueblo tiene al gobierno que merece, porque son un fiel reflejo de los ciudadanos a los cuales están representando. Y México está perfectamente bien representado por un gobierno, repito, estoy hablando en términos generales, corrompido. Tenemos en la clase media los que más se pueden rasgar las vestiduras porque dicen, no, yo ni robé el refri ni los millones de dólares. Pero porque tú no tienes acceso a los millones de dólares y porque robar una televisión es mucho riesgo para poco beneficio. Pero demostramos en el día a día que si tuviéramos la oportunidad de saquear sin enfrentar consecuencias, lo haríamos. Jamás, no. No me digas que no. ¿Cuántas veces, por ejemplo, no hemos recibido en la cuenta del restaurante o del lugar donde comimos que se nos anuló, no se nos anuló, sino más bien se omitió alguno de los consumos que nosotros llevamos a cabo? Y son pocos los que tienen la moral para llamar al mesero y decir, joven, está omitiendo un cargo, le faltó cobrarme el postre. Hasta se sorprenden los meseros cuando esto ocurre. Muchas gracias. No deberían de sorprenderse, debería ser normal. Se sorprenden los cajeros de banco cuando regresan el dinero que les dieron de más, debería de ser normal. Más si somos supuestamente cristianos, pero no, que hacen muchos cristianos. No me lo cobraron, una ofrenda de parte del Señor. El Señor proveerá, gloria a Dios que nos regaló el postre. Preferimos dar mordidas a pagar una multa. Preferimos sobornar la verificación que pagar la multa o arreglar nuestro auto. Chicos, medianos y grandes, todos estamos inmersos en este problema de corrupción. Y actitudes tan simples del día a día como estas demuestran que este grupo de personas de clase media
si no robes porque no puedo, porque hay consecuencias por hacerlo. Pero si algún día pudiera tener la garantía de que como Duarte y otros pueden robar miles de millones de dólares o de pesos y salir corriendo y que no va a pasar nada y van a ser tal vez protegidos o podrá haber impunidad, también lo harían. Porque una persona con convicciones y valores lo hace en lo poco o en lo mucho. ¿O por qué vamos a creer que alguien que no fue honesto para hacerse pato con 50 o con 100 pesos en la cuenta, alguien que abusó de tan poco, que nos hace creer que si pudiera abusar de millones, no lo haría? Qué equivocados estamos. El problema es general. Jeremías capítulo 6, versículo 1, empieza a hablar acerca de este juicio. Este juicio que vendría sobre la nación por causa de su corrupción. Y tú vas a leerlo y vas a pensar que está hablando de México, porque muchas cosas son muy similares. Dice: huid hijos de Benjamín del medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa, y alzad por señal de humo sobre Bat a Querem, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Destruiré la bella y delicada hija de Sión, contra ella vendrán pastores y sus rebaños, junto a ella plantarán sus tiendas alrededor. Sigue hablando acerca de las advertencias que vendrían, acerca de todo el castigo, de todo el juicio, y dice el 6: porque así dijo Jehová de los ejércitos, cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Fíjate, a pesar de que era la niña de sus ojos, Dios determina mandar este juicio. Y leímos ya hace rato en Daniel que Dios decidió que vendrían 70 años de cautiverio, 70 años de problemas, de crisis sobre Jerusalén. ¿Por qué viene todo esto? Seguimos leyendo. Versículo 6. Porque así dijo Jehová de los ejércitos: esta es la ciudad que ha de ser castigada, toda ella está llena de violencia. ¿No está México lleno de violencia? Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. ¿No está México lleno de maldad? ¿No es inconcebible lo que vemos, lo que escuchamos día a día? Injusticia y robo se oyen en ella, parece un diario de nuestro país. Enfermedad y herida. Y dice el 8: corrígete Jerusalén. Y aquí pondría: corrígete México, para que no se aparte de ti mi alma, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. ¿Sabes algo, querido hermano? Si no hay un cambio, un arrepentimiento primeramente en nosotros, y contagiamos a los demás, y somos la luz del mundo que no hemos sido, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Las cosas no van a mejorar, van a empeorar. A mí me da risa de repente cómo empezamos nosotros a declarar y profetizo y declaro y establezco. Y si Dios determina como determinó sobre Jerusalén, que somos un país que se ha corrompido tanto, que se ha apartado tanto y que tiene que ser disciplinado, ¿quién lo va a poder impedir? Y tal vez sea justamente lo que necesitamos para sacudirnos, y que para que primeramente el pueblo de Dios se vuelva a Él, porque la Biblia dice que el juicio empieza por la casa de Dios, y que entonces empecemos a clamarlo y a buscarlo. A lo mejor no lo hacemos porque nos sentíamos cómodos, y por eso tiene que venir una sacudida, porque si México prosperara y tiene el potencial para hacerlo, tenemos todo. Si así no nos acordamos de Dios, imagínate prósperos. Entonces tiene que sacudirnos y tiene que quitarnos la estabilidad y tiene que tambalearse nuestra seguridad, para que entonces nos acordemos que somos finitos, limitados, mortales, y que le necesitamos, que separados de Él, Juan 15:5, nada podemos hacer. Y la única forma en que quizás pueda haber una esperanza es si nosotros primeramente nos corregimos y luego contagiamos a los demás de ese despertar que Dios obre en nuestros corazones. Y por eso Dios permitió este juicio, o mandó este juicio, y yo creo firmemente que estamos nosotros como nación bajo un juicio de Dios. No puede un país que se ha corrompido tanto, que es tan idólatra, que es tan perverso, que es tan apático, que se ha apartado tanto de Dios, ser un país bendecido. Y lo tenemos todo para hacerlo. Tantos recursos, tenemos turismo, tenemos agricultura, ganadería, tenemos una industria alimentaria que podría crecer, tenemos petróleo, teníamos, porque la gallina se murió, ¿cómo va el dicho? Se secó la gallina de los huevos de oro, no sé qué pasó con la pobre gallina, pero tenemos todo para avanzar. ¿Y qué pasa? No nos hemos corregido, y Dios continúa su exhortación, dice: para que no se aparte de ti mi alma, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada.
continúa hablando de cómo vendrían a sacar, y dice el 10: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? Sus oídos son incircuncisos, no pueden escuchar. La palabra de Jehová les es cosa vergonzosa y no la aman. Y es exactamente el contexto de nuestra nación. La gente se burla de la palabra. Es absurdo, es incongruente. Por una parte dicen creo en Dios, pero por otra parte se burlan de la palabra de Dios. Creo en Dios, pero me burlo del que Él es fiel a su esposa, del que es honesto, del que ama y pasa tiempo con sus hijos. Entonces tú no crees en Dios. Se avergüenzan de la palabra. Se burlan del que ama la palabra, del que es honesto, del que no es corrupto. Y les era y nos es vergonzosa la palabra. Y viene el versículo 11. Dice: por tanto, por toda esta corrupción, maldad y apostasía y tibieza espiritual, dice: estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contenerme, la derramaré. Esto es fortísimo. Y tú puedes decir: qué injusto Dios. Pero el Señor, hay un principio que tenemos que entender: cuando una autoridad se corrompe, es afectada no solamente ella, sino todas las personas que Él está gobernando. En este caso, si tú como padre te corrompes, tus hijos y tu casa son afectados, y Dios lo permite para que entendamos que no podemos jugar con el pecado, y que si no te importas tú, al menos te importen los que supuestamente más amas. Por tanto, ve las consecuencias. La derramaré sobre los niños de la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. ¿Por qué vino todo esto? Versículo 13: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande. O sea, aquí es una revoltura donde están todos inmersos. Hay políticos y empresarios que no podrían hacer las tranzas que hacen si los de abajo no se hicieran de la vista gorda y que también reciben un beneficio. Desde la secretaria que firmó el documento hasta que saqueó la mayor parte, desde el más chico hasta el más grande, desde el que se roba una televisión hasta el que se roba millones de pesos, dice: cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y comienza a hablar de cómo los profetas profetizaban: paz, paz, no vendrá mal sobre nosotros. ¿Te suena conocida esta descripción? Tenemos un país en el que desde el más chico hasta el más grande se ha corrompido. Y esto es incluyendo al cuerpo de Cristo, en el que en vez de despertar y clamar y orar y buscar a Dios y quebrantarnos y arrepentirnos y reconocer cuánto le necesitamos, únicamente nos importa también el poder, el dinero. Estamos dentro del mismo problema. Somos parte del problema. En primer lugar, lo que necesitamos es reconocer nuestro pecado y arrepentirnos como nación. Reconocer que como hijos de Dios, que como ciudadanos, de una u otra forma, también nos hemos corrompido, también nos hemos contaminado. Y decir: Dios, perdónanos. Como Daniel, deciremos, no señalar con el dedo y decir: por culpa de ellos y aquellos y los otros. Señor, somos parte del problema todos. De una u otra forma hemos alentado esta corrupción. De una u otra forma hemos promovido este problema. Señor, perdónanos. Señor, te confesamos nuestro pecado. Señor, dejo de hacerme la víctima y pobre de mí. Yo también estoy inmerso en el problema. Yo también he puesto mi grano de arena o mi piedra para que la corrupción y la maldad y todo este caos siga aumentando. Daniel primero hace esto. Luego de confesar su pecado, le pide a Dios que tenga compasión de ellos, que tenga misericordia, que los restaure. Pero es fascinante el motivo por el cual él apela a la restauración de Dios, y totalmente distinto al motivo por el cual hoy nosotros apelamos a la restauración de Dios. Regresamos a Daniel capítulo 9. Y si tú sigues leyendo del versículo 12 en adelante, Daniel sigue confesando su pecado y el de todo el pueblo. Vuelve a decir: nos hemos rebelado, y nuestros gobernantes y nosotros y nuestros padres no hicimos caso a la palabra de Dios. En el versículo 13 dice: conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová
para convertirnos de nuestras maldades y entender su verdad. Y por eso vino todo esto, y continúa hablando acerca de la tragedia que estaban viviendo. Y en el 16 empieza a clamar: oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad Jerusalén y tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. La gente se burlaba de Jerusalén, la gente se burla también de México. ¿Cuántas veces no hemos sido el bufón del mundo? Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos. Él empieza a clamar, él empieza a orar, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos, y subraya esto, nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Me fascina esta oración, porque él, que si era profeta, no se pone a profetizar como hoy lo hacen los que no son profetas. Yo profetizo que todo será glorioso. Ándale pues. Hoy tenemos dos reacciones. Unos se indignan y se enojan con Dios. ¿Por qué Dios permite todo esto? Y esta indignación y enojo en contra de Dios está demostrando que ellos se creen buenos. Ellos no se ven como parte del problema. Ellos dicen: yo no merezco esto, yo merezco otra cosa. Y por otra parte tenemos el grupo de personas que decretan, establecen y echo fuera al diablo de México. Cada día lo echas fuera y el otro día regresa con sus maletas porque no se ha ido. Y lo ato, y yo creo que lo ataste ayer y hoy se desató porque todo sigue igual. Daniel no dice: ¿por qué Dios lo permite? ¿Yo qué culpa tengo? Ni tampoco se pone: y decreto, y declaro, y establezco. No, él dice: Señor, si una esperanza tenemos, es que tú tengas misericordia. Dice: restáuranos, no por nuestras justicias, no es que lo merezcamos, no es que somos la gran cosa y lo merecemos, no merecemos nada, nos hemos corrompido, nos hemos apartado, nos avergonzamos de tu palabra, te ignoramos, pero ten misericordia. Es la oración de Daniel. Misericordia significa: concédenos algo que no merecemos. Merecemos el juicio y la disciplina y el castigo, lo entiendo, y si no tienes misericordia no me voy a enojar, pero Señor, si hay una luz de esperanza, si hay una oportunidad, ten misericordia. Es la oración de Daniel. Apela únicamente a la misericordia de Dios. Y hoy un grupo de personas se ponen a orar creyendo que son merecedores, creyendo que son buenos y que no es justo lo que les está pasando. Y otro grupo de personas se pone a decretar: este es el año de México y yo declaro y establezco el gobierno de Dios y la bendición sobre nuestra nación. ¡Aleluya! ¡Qué horror! ¿Y la soberanía de Dios, apa? ¿No estableció y decretó y determinó Dios que vendrían 70 años sobre Jerusalén de desolación? Y si Dios determina que lo que necesitamos son 70 años de desolación, todos los decretos de toda esta gente no lo va a cambiar. Hay una caricatura que me enviaron que me fascina y se las quiero pasar. Son 4 cuadros. Lo voy a ir leyendo para los que están escuchando el audio. Es una conversación entre 2 personas. Uno que tiene una camisa, creo que era azul, y el otro era negra. Si no alcanzan a ver, se las voy a ir leyendo. Si me la pueden pasar, que habla precisamente acerca de esto. ¿Ya está lista? No está aquí, no está por acá. Ahí está. Dice el de azul en el primer cuadro, en la esquina superior: estoy angustiado porque muchos están proclamando que la situación del país será peor el próximo año. Su amigo le responde: no te preocupes, la voluntad de Dios se cumplirá sin tomar en cuenta lo que esté proclamando la gente. Entonces el otro responde: bueno, amén, tienes razón. Por eso yo decreto que el próximo año será el mejor que haya tenido esta nación. Y la respuesta de su amigo es: ¿qué parte de que la voluntad de Dios se cumple sin tomar en cuenta lo que proclaman los hombres no entendiste bien? ¿Y no es cierto esto? Tú no puedes sobreponerte a la soberanía de Dios, a lo que Dios decide que es lo mejor, a lo que Dios sabe que nosotros necesitamos. Y Daniel lo único que dice: Señor, restáuranos conforme a tu misericordia. Y en el versículo 19 dice: por amor de tu nombre. Ni siquiera era por él mismo, sino por amor de tu nombre.
Y lo que tendríamos que orar: restáuranos por amor de tu nombre, Señor, que la iglesia pueda tener una actitud distinta. Y que la gente al verla se pregunte por qué la iglesia está en paz, está confiada, está prosperando, está avanzando, sigue adelante. Por qué la iglesia no es que tú, si deseas manifestar tu opinión y protestar de alguna forma correcta, no puedas, ahorita voy para allá, no, pero porque independientemente de esto hay paz en su corazón. ¿Y por qué van adelante? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos nuestra mirada puesta en las decisiones que están tomando los gobernantes actualmente. Tenemos nuestra mirada puesta en las decisiones que ya Dios tomó antes de la fundación del mundo, y creemos que su voluntad para aquellos que le aman es perfecta y todo va a obrar a nuestro favor. Y por eso estamos en paz y estamos gozosos. Y entonces quizá puede impactar tanto que otros se vuelvan a Él y podamos tal vez ver una restauración. Pero de aquí tiene que empezar. Si la iglesia no despierta, no habrá ningún motivo para que Dios detenga su mano de traer un juicio o una disciplina. Vimos ya cuál tiene que ser nuestra actitud hacia Dios. Ahora veamos, por último, cuál tiene que ser nuestra actitud hacia nuestros gobernantes. Ya vimos en primer lugar que Daniel confesó su pecado y el de la nación, que Daniel pide restauración apelando a que Dios tenga misericordia. Ahora ese es en cuanto a Dios, pero ¿cuál tiene que ser mi actitud hacia los gobernantes? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que maldecirlos? ¿Tengo que burlarme de ellos? ¿Tengo que enfrentármeles violentamente? ¿Tengo que hacerles memes? ¿O qué dice la Biblia que yo tengo que hacer? Y quiero que veamos dos mandatos. Y quiero aclarar que estos mandatos no significan que tú no puedes protestar, que tú no puedes manifestarte. Porque también hay otro extremo en el cristianismo. El que dice, pero ¿por qué andan hablando? No tienen que hacer nada más que orar. No, espérame. Bíblicamente tenemos, como veremos en Romanos 13, que respetar a la autoridad y someternos a ella. En un país donde se gobierna a través de una democracia, todos tenemos voz y voto. Y la Constitución establece que tenemos el derecho legítimo de manifestar nuestra inconformidad. Entonces, no es antibíblico que si alguien quiere manifestarse, lo haga. Lo que es antibíblico es que lo haga fuera de la ley, lo cual han hecho un gran grupo de personas. Hay formas y hay procedimientos para hacer oír tu voz. Hay países como Brasil, un caso reciente, donde a través de la ley los ciudadanos ejercieron su derecho y se depusieron a la presidenta. Acá haber un cambio de gobierno antes de tiempo, todo a través de la vía legal, no saqueando gasolinerías, ni incendiando plazas. Esto no va a cambiar nada. Esto empeora la situación, no bloqueándole el paso a los demás, no secuestrando el derecho ajeno. Me llegó un meme. ¿Cómo se llama el amigo de Bob Esponja? Mira, si así se supieran los nombres de los personajes de la Biblia. A ver, ¿cómo se llamaba el compañero de misiones de Pablo? ¿Verdad? Están Bob Esponja y Patricio con una gasolinería Pemex atrás incendiada y una pipa tomada y un Coppel saqueado. Y le dice, mira Bob, mira Patricio, no sé quién le dijo, ¿no? Hemos rescatado a nuestra nación. Tienes razón, Patricio, somos unos héroes. Es vergonzoso la actitud que ha tomado un gran grupo de personas. ¿Qué hacemos como ciudadanos? Aparte de empeorar las cosas, de hacer memes que no provocan más que risa, y somos parte de esa risa, parte de esa burla. Nada. Entonces, si alguien decide de forma efectiva manifestar su inconformidad, y yo no estoy diciendo si estoy a favor o en contra, como te dije al principio, como pastor no me corresponde hacerlo desde el púlpito, pero aquí hay de todos colores y sabores. Hay quienes están a favor, en contra del gobierno, de algún partido, del que probablemente gobierne en el 2018. Independientemente de todo eso, siempre habrá en un sector de la sociedad inconformidad. Es imposible que el 100% esté siempre de acuerdo. Y hay medios legales para que los que no están de acuerdo puedan hacer oír su voz y puedan manifestar su inconformidad, siempre y cuando esté dentro de lo que la ley permita. Independientemente de ello, y mientras se lleve este proceso, tiene que sí o sí cumplir con estos dos mandatos. ¿Me explico? Mientras la autoridad siga siendo la autoridad.
A veces tendrás alguna que te guste y que tú votaste por ella, algunas veces no, pero es una democracia y te aguantas. Si no te gusta, agarra tu maleta y vete a una isla. Y a ver cómo le haces. La Biblia dice, en 1 de Timoteo, en primer lugar, capítulo 2, versículo 1, que tenemos que orar por nuestras autoridades. Y a muchos no les gusta, pero es que no lo soporto y me caen gordos y por culpa de ellos. Espérame, cuando tú dices que por culpa de ellos, estás diciendo que Dios no es tan poderoso. Porque estás diciendo que ellos estorbaron al plan de Dios en tu vida, y nadie puede estorbar al plan de Dios en tu vida, como lo vamos a ver. Y por eso la Biblia dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quién? Por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, ¿quiénes? Todos, aún los más corruptos de los políticos, que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios por eso lo que nos dice es, tienes que orar por ellos. No burlarte de ellos y enviar memes burlándote de ellos. Aunque no puedo negar que a veces me llegan algunos memes que me garna la carne y me ataco de risa, ¿verdad? Pero no los promuevo. Nada más se les enseño a mi esposa y a mi hija, y a mis hermanos, y a mis primos, y a mis tíos, y a mis padres. No, no es cierto. Porque estés o no de acuerdo, Dios te manda a orar sí o sí. Entonces, aunque no estuvieras de acuerdo y estuvieras enojado, indignado, harto, ok, quieres hacer oír tu voz y tu voto, hay formas legales de manifestarte, de hacer conocer tu inconformidad, pero durante ese trayecto tú tienes que seguir respetando a tu autoridad y orando por ellos, porque mientras sean la autoridad, Dios te manda que los trates como tal, que ores por ellos, porque quiere Dios que sean salvos. Sí, Dios quiere que también ellos sean salvos, y lo mejor que podría pasar, y oramos por ello, es que ellos entregaran su vida a Jesucristo y que fueran gobernantes honestos. Y yo he conocido a personas que han tenido posiciones de autoridad y que con los valores cristianos que tienen han podido cambiar un poco su entorno. Gloria a Dios que esto pasara a una gran magnitud en niveles más altos. Lo veo difícil porque la Biblia profetiza el aumento de la maldad en los últimos tiempos. Aunque no por eso dejo de creer que pueda haber un remanente que traiga un despertar como lo hubo en el libro de los Jueces. Y tengo ese rayo todavía de luz de esperanza. Pero es complicado, pero a ti y a mí no tiene que importarnos eso. Si cambia y se arrepiente y hace las cosas bien, qué bueno. Si no, Romanos 12, 17 al 21 dice, no te vengues tú, déjame a mí la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Cuando tú te vengas por tu propia cuenta, ahora me las van a pagar, y te brincas las trancas de la ley, no te estás rebelando en contra de ellos, primeramente te estás rebelando en contra de Dios, que te manda, respétalos a ellos. Y cuando tú te sales del amparo del Señor, pierdes su bendición, pierdes su respaldo, además de que no vas a lograr nada. El que habita al abrigo del Altísimo, Salmo 91:1, morará bajo la sombra del Omnipotente. Mientras estés bajo su cobertura, respetándole, honrándole, obedeciéndole, y esto incluye orando por tus gobernantes, Él se va a encargar de guardarte y protegerte. Entonces tú no te aflijas, es que se corrompieron, ya hiciste lo que tenías que hacer y no pudiste cambiar nada. No te brinques las trancas de la ley por querer cambiar las cosas, porque ni vas a poder y porque pierdes el respaldo del Señor. Dios te promete que si tú te sujetas a Él, pase lo que pase, Él se va a encargar de respaldarte a ti. Y esto sí lo podemos, digo entre comillas, declarar, no decretar, porque el que lo decretó es Dios. Y lo que Él decretó es que pase lo que pase, gobierne quien gobierne, y aunque tuviéramos el peor país del mundo, a sus hijos nunca les va a faltar nada. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, Mateo 6:33, techo, vestido, alimento y gasolina, os será añadido. Y hasta premium, dice la nueva versión moderna internacional. Aleluya. ¿Quieres declarar algo? Declara lo que Él ha dicho. Tú no puedes determinar qué va a pasar sobre esta nación, pero Dios ya determinó qué va a pasar sobre tu vida. Y Él dijo que los que le aman, todas las cosas les va a ayudar para tu bien, para su bien. Entonces, Él se va a encargar de hacer lo que tenga que hacer, de guardarnos, de protegernos. Y si nos sacuden, porque teníamos que ser sacudidos. A veces, hasta que no viene crisis, no nos ponemos en orden.
Y tal vez permite todo esto para que pongamos en orden nuestras finanzas, para que vengan los martes aquí al estudio de finanzas, para que dejen de gastar como si fueran Huicho Domínguez. Y si la autoridad se corrompe y no funcionó, no funcionó entre comillas la oración, ¿sabes? Dios se va a encargar de ellos. Tú ten paz y guarda tu corazón. Como respaldó a Daniel, como respaldó a sus 3 amigos, a José, y juzgó a sus adversarios, también lo va a hacer. Pero es que salieron inmunes con todo lo que robaron. No es cierto. Si tú crees que el juicio de Dios es únicamente quitarle su dinero, es porque para ti el dinero vale demasiado y no te has dado cuenta de que hay cosas más valiosas, como lo veremos en unos minutos. Y por último, Romanos 13 dice que nos sujetemos a nuestros gobernantes porque fueron puestos por Dios. Y como les comenté en el mensaje de si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando Dios pone un buen gobierno, gloria a Dios. Cuando no es un buen gobierno, tal vez era lo que necesitábamos para ser sacudidos y volvernos a Él como sociedad o como iglesia. Quiero concluir con Eclesiastés capítulo 5, si me pueden apoyar aquí arriba en la alabanza, por favor. Con el teclado, si quieren, mientras, no el grupo. El grupo prepara un canto especial para el final. Era de Timbiriche, es el de México, México. ¿No es ese el que prepararon? Eclesiastés capítulo 5. Versículo 8. Ahora les leo desde mi celular porque mi Biblia la estuve buscando y se la llevó el rapto. Ahí está. Dice: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ellos. O sea, dice Dios, no te espantes. No significa, como ya explicamos, que tienes que dejarte pisotear. No, si quieres hacer algo y es legal, adelante. Pero que no te quite tu paz, que no te asombre, que no te espantes. Si opresión de pobres, fíjate el contexto. Más adelante verás por qué te lo repito. Por qué enfatizo, perdón. Y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello. Que abusan del pueblo, que saquean al país, que no hay justicia, que no hemos prosperado en temas de transparencia, de derechos humanos, de economía, lo que quieras. No te maravilles. ¿Por qué? Porque sobre el alto vigila otro más alto. O sea, siempre arriba de un gobernante hay otro. La buena noticia es que ahí no termina. Dice, y uno más alto está sobre ellos. O sea, la máxima autoridad y la última palabra y decisión no la tiene la máxima autoridad de una nación. En este caso, el presidente de la nación. Sobre todos ellos, dice Dios, estoy yo. Él es tu presidente, espérame tantito, aguántame un minuto. Él es tu presidente, Él es tu gobernador, Él es tu presidente municipal, Él es tu diputado, Él es tu legislador, Él es tu senador. Pero yo soy tu Padre, que te redimí con mi sangre, que te tengo en mis manos, que te protejo, que te guardo, que velo por ti. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice la Biblia. Gloria a Dios. Sobre el alto vigila otro más alto. Dice Dios, yo estoy vigilando, yo estoy al tanto. Tú guarda tu corazón, tú haz lo que es correcto, tú síguelo respetando. Sería absurdo imaginar que pasan 6 meses y que de repente un día no tienes ni para gasolina y no puedes ir a trabajar. Y que volteas con el Señor, Señor, ¿por qué si he hecho lo que es correcto? No tengo para gasolina, si te he obedecido como me dijeron, te he honrado, te he buscado, lo que tú quieras. Y que Dios te dijera, hijo, ¿para qué eres tan honesto? Mira, cuando tus vecinos estaban saqueando la pipa, lo hubieras entrado. Pero ¿no viste mi mano poderosa y mi bendición? No. Tú guarda tu corazón, haz lo que es correcto y Dios se encarga de ti. Y lo que ellos hagan, Dios se va a encargar de juzgarlos. Ya lo está haciendo. Y a lo mejor y cuenta te has dado. Eclesiastés nos habla acerca de ello. Dice además, versículo 9, el provecho de la tierra es para todos. El mismo rey está sujeto a los campos. El que ama el dinero, versículo 10, no se saciará de dinero. Fíjate el contexto, parece que son 2 temas diferentes, pero no lo es.
Primero está viendo del que abusa del pobre para hacer dinero. Y ama tanto el dinero, pero dice, no se va a saciar. Y el que ama mucho tener no sacará fruto. O sea, no te preocupes porque ellos están saqueando, robando y bla, bla, bla. Quienes lo están haciendo. Dije que estoy hablando en términos generales. Lo repito por tercera ocasión. ¿Sabes algo? El juicio ya está en sus vidas. Y la evidencia son sus actitudes. Están tan vacíos, están tan frustrados, tan secos, tan amargados, que están desesperadamente viendo si a través del poder o a través del dinero pueden satisfacer esa necesidad de ese vacío que hay en su corazón. Dios dice, nunca se van a saciar. Hay un mal doloroso, versículo 13, que dice que he visto debajo del cielo: las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán, dolor y miseria. Y por eso Dios nos pide que oremos por ellos, porque no se les justifica ni se les excusa. Pero ¿sabes algo? Están tan dañados y tienen una vida tan terrible y tan faltos de identidad, que están viendo si tras el dinero, las apariencias, tras los millones, tras el poder, logran brillar e intentar ser alguien. Y esto no habla más que del vacío tan grande que hay en sus vidas. Y para ti, para mí, dice Dios en el versículo 18: he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo a todo el hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también la facultad para que coma de ellas y toma su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. ¿Por qué te dije que ya están bajo juicio? Porque no importa cuánto roben, no tienen el don de disfrutar lo que tienen, y por eso quieren más y más y más y más, esperando ver cuándo termine este vacío, esta amargura y tristeza. Nunca va a terminar, porque no tienen algo que es un regalo de Dios, que es la facultad de disfrutar lo que tú tienes. Entonces, como ciudadano, haz lo que quieras hacer a través de la vía legal, ora por tus gobernantes y autoridades, pero que nada de eso te quite tu paz. Que nada te amargue, te estrese y contamine tu corazón, porque Dios te va a dar lo que necesitas, como ya lo vimos. Dios va a tratar con ellos, como ya lo vimos. Ellos no van a disfrutar sus millones, como ya lo vimos. No importa cuánto roben, seguirán igual de vacíos. Y tú, todo lo que tengas, lo vas a disfrutar, porque Dios te dará la facultad, el don de disfrutar de tu trabajo. De estar en paz, de estar alegre, pase lo que pase. Esta es nuestra esperanza. Esto es lo que tenemos que hacer, y vamos a hacerlo. Quiero orar y tomarme unos minutos, y quiero invitarles a que esta oración sea un modelo de oración que ustedes guarden en su corazón, que pongan en práctica en su casa, con su familia, con sus seres queridos, con sus conocidos, con sus grupos de estudio de la Biblia. Que estemos orando de aquí en adelante y para siempre, de esta forma, por nuestro país. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos y dile: Señor, te doy gracias por tu palabra en esta tarde. En primer lugar, dile: Señor, queremos confesar delante de ti nuestro pecado. Padre, perdón porque habíamos vivido señalando a algunas personas, generalmente de la clase política, como los responsables y culpables de todos los problemas y malestares de esta nación. Hoy reconocemos, Señor, que ellos son parte del problema, evidentemente, pero no son todo el problema, Señor. Hoy en primera persona te confesamos que nosotros junto con ellos hemos pecado. Y díselo ahí en tu lugar: Padre, he pecado. Y si recuerdas algo que tú has hecho en este contexto, confiésaselo a Dios. En algún momento que tú también fuiste corrupto, en algún momento que tú también diste una mordida, en algún momento que tú también sacaste provecho de la situación, dile: perdóname. Perdónanos, Señor, porque hay inmoralidad, porque hay perversión, porque hay corrupción. Padre, perdónanos por todos los pecados que hemos cometido como pueblo tuyo y como ciudadanos. Perdona nuestra apatía, perdona nuestra idolatría.
Perdona nuestra tibieza. Perdona lo poco que te buscamos, lo poco que te tomamos en cuenta para tomar decisiones. Reconocemos que nos hemos apartado de tu palabra, como Daniel dijo, que nos hemos olvidado de ti, que sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hemos hecho, avergonzándonos del evangelio una y otra vez. Perdona los pecados, Señor, de nuestra nación, nuestros pecados, los de nuestros padres, los de nuestros abuelos, los de nuestros gobernantes actuales y pasados. Te pedimos perdón y te confesamos que todos, desde el más chico hasta el más grande, hemos seguido en algún momento de una u otra forma la avaricia. Señor, nos arrepentimos y reconocemos ser parte del problema. Clamamos para que tú nos despiertes, que todo esto nos sacuda y en vez de enojarnos, indignarnos, amargarnos, nos volvamos a ti. Y que entonces veamos tu mano poderosa y que los demás vean esa provisión y bendición y esa paz y se pregunten qué es lo que tú tienes. Y podamos dar testimonio de que tú eres un Dios vivo. Y más personas en este país puedan conocerte. Y entonces tal vez, quizá, podamos ver un cambio y una restauración. Reconocemos, Señor, que el problema no es un hombre, no es un partido político, no es un grupo de políticos. ¿Cuántos estados de este país han tenido a diferentes gobernantes de diferentes partidos y la situación no cambia? Porque la esperanza no está en ellos, la esperanza está en ti. Señor, perdona la forma en que hemos enfrentado estas situaciones. Hoy queremos enfrentarlo como tú mandas. Reconocemos, Señor, que lo que está viviendo México en cada área es lo que merece y más. Y apelamos, Señor, a la restauración. Más bien, clamamos por restauración, pero apelando a tu misericordia. Dile, Dios, no lo merecemos. Clamamos porque tú te compadezcas de nosotros. Que quizá en el mejor de los casos tu iglesia despierte con todo esto. Tu iglesia se avive. Tu iglesia comienza a buscarte, a entregarte sus vidas. Tal vez tu iglesia entienda que un avivamiento no son miles de personas en un estadio. Un avivamiento inicia cuando los corazones de pocos arden por ti y entonces contagian a los demás. Padre, clamamos porque tu iglesia entienda esto y podamos despertar y buscarte, y que tú te compadezcas de nosotros y extiendas tu misericordia a tus hijos y a la nación. Que podamos ser la luz del mundo, la sal de la tierra, que no hemos sido, porque hemos estado encerrados en nuestras cuatro paredes. Nos reconocemos como parte del problema por pecar explícitamente y a veces por nuestra apatía implícita también, por nuestra falta de compromiso con los problemas sociales, por nuestra falta de carga y de compasión por los sectores necesitados de la población, a los que tú nos mandaste predicarles y no lo hemos hecho. Y esos sectores, Señor, se empiezan a corromper y de ahí surgen la mayoría de los delincuentes. Hablamos de los delincuentes que afectan directamente con violencia a la sociedad, asaltándoles, robándoles, vendiendo drogas, traficando. Y nos quejamos y no nos damos cuenta que tuvimos la oportunidad de tocar sus corazones desde que eran niños y no lo hicimos. Perdona nuestra apatía con cada persona de la calle. Perdona nuestra tibieza con tantas personas, Señor, que cuando su corazón estaba listo para recibir tu palabra, no la sembramos. Y entonces lo contaminó a alguien más y se lo llevó al mal camino. Y nos quejamos de lo que hay y no nos damos cuenta que somos partícipes, que somos cómplices. Perdónanos. Señor, despierta tu iglesia y ten misericordia. Creemos que tú la puedes tener y hacer algo milagroso, pero te decimos en esta hora que si no ocurriera nada y tú decidieras, Señor, seguir trayendo juicio y disciplina sobre nuestra nación y fuésemos afectados, te seguiremos honrando, amando y respetando igual, y entenderemos que es lo que merecemos.
como nación. Y descansaremos en ese entonces, en que si nosotros te buscamos a ti, tú te encargarás de sostenernos. Padre, por último, oramos por nuestro gobierno. Cuando decimos gobierno, hablamos de cada gobernador, de cada legislador, cada presidente municipal, cada diputado, cada senador, cada policía, por el presidente principalmente, por cada persona de abajo hasta arriba que tiene alguna posición o algún cargo público. No importa sus colores, no importa su partido, no importa si estamos a favor o en contra, nos caen bien o mal, estamos o no de acuerdo. Queremos honrarte como hijos tuyos, y en esta hora a todos, sin excepción alguna, los bendecimos en el nombre de Jesús. Oramos por ellos, para que tú también tengas misericordia de ellos y que se arrepientan, que te entreguen sus vidas. Rodéalos de tu palabra. Despierta a los cristianos tibios que tienen acceso a ellos y que se han callado por mediocres, por buscar provecho, por buscar un beneficio personal, por no querer ser rechazados. Y levanta hijos tuyos, Señor, en posiciones de autoridad, no solamente a que gobiernen, sino a que testifiquen con su vida, con sus palabras y con sus hechos. Y creemos que muchos de ellos pueden volverse a ti, y en diferentes sectores podremos ver un cambio, un despertar, un avivamiento. Señor, sacude sus vidas y hazles ver cuánto te necesitan. Hazles entender que no importa que saquearan todos los millones que este país tiene, nunca van a estar satisfechos, nunca van a estar saciados, porque solo tú puedes llenar sus corazones. Señor, transforma sus corazones, impacta sus vidas, cambia su forma de pensar, y que gobiernen para beneficio del pueblo. Señor, para que ellos sean dignos representantes nuestros, primero nosotros tenemos que ser dignos ciudadanos. Cámbianos a nosotros, cambia nuestro país, y solamente entonces podremos ver un cambio en la política. Que dejemos de vivir en la ilusión de que si cambiamos al gobierno cambiará nuestro país. Tiene que cambiar el país para que entonces cambie el gobierno. Padre, y si ellos no obedecen a tu llamado, los ponemos en tus manos para que tú hagas con ellos lo que es correcto. Te los entregamos a ti, renunciamos a todo deseo de venganza personal. Renunciamos, Señor, a manifestarnos de forma violentamente ilegal. Descansamos en ti, en que si alguien ha de juzgarlos serás tú, en que si alguien ha de darles lo que merecen serás tú. Nos dejaremos de preocupar por ello y nos preocuparemos por buscarte. Te damos gracias porque en medio de todo esto tú prometes guardarnos y darnos el don de disfrutar lo que tenemos. Y durante todo ese transcurso seguirá habiendo una esperanza en nuestro corazón, la esperanza de que tú sanes nuestra tierra. Ahí en tu lugar con ojos cerrados, escuche este canto. Si conoces la letra, alza tu voz y clama como Nehemías, clama como Daniel, clama como Pablo. A los primeros cristianos su gobierno no les aumentó el precio de la gasolina, su gobierno los quería matar, los perseguía a muerte por la predicación del evangelio, y aún así ellos oraban y los respetaban y clamaban. ¿Y sabes algo? Roma termina adoptando el cristianismo como su religión oficial. Que luego se corrompen es otra historia. Pero Roma no pudo acabar con ellos. Su obscuridad no los pudo cegar. Más bien la luz de ellos hizo ver al mundo. Y gracias a esta pasión y compromiso y honra de los primeros cristianos, el evangelio llegó a todo el mundo entonces conocido.
De igual forma, creamos que si nos volvemos a Él y le buscamos y le honramos, podemos comenzar a impactar a nuestra nación. Ahí en tu lugar, alza este canto. Alza una de tus manos de forma simbólica, entregando tu nación al Señor. Y dile: toma México en tus manos, toma mi colonia, guíame, toma mi calle, santifícame, toma mi estado, mi municipio, mi país. yo quiero Sánalo. andar en tu verdad. Pero primeramente, Señor, tómame, Señor, sáname a mí. tómame, Dile: tómame, abrázame, te necesito. mi corazón Me vuelvo a ti, te entrego mi corazón. Sánanos. solo a ti. Clama como Daniel, dile: escúchanos. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento. Y dile: perdóname, Señor, estoy arrepentido. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad, solamente en ti, Señor. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Escucha hoy mi oración, a ti levanto mi clamor. Solo a ti clamamos hoy, Señor, con este canto, Señor, de convicción y de fe. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a honrarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Dile una última vez: Señor, sana nuestra tierra, sana nuestra nación, sana México. Es nuestro clamor, es nuestro anhelo, pero respetamos tu voluntad, soberanía y decisión final. Y pase lo que pase, si hubiera una sanidad y restauración, te daremos gracias.
Pero si no la hubiera, Señor, y las cosas empeoraran, como el profeta Habacuc algún día dijo, hoy repetimos, y escucha esto: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos. Habacuc 3, 17 al 19. Aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque Él dijo, y créelo, y vívelo, y repítelo: y Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Él da al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Dicho otra forma, dice Habacuc, no importa lo que pase, yo seguiré alabando al Señor, me seguiré alegrando en Él y gozando en Él, porque Él es mi fortaleza y mi salvación, y en Él confío. Gracias, Señor, por tu promesa, por tu palabra, por la paz que tú das a nuestros corazones. Pase lo que pase, te seguiremos adorando y alabando en el nombre de Jesús.